Ya, ok. Hola a todos, sobre todo particularmente quienes están viendo la clase después, confirmar que el certamen 1 va a cubrir, incluyendo lo que vimos el día lunes 3 de mayo, ¿ok? Entonces sería estática de fluidos, dinámica de fluidos, sin pérdidas por fricción, y bueno, y toda la primera parte que tiene que ver relación con propiedades de los fluidos, ¿ya? Viscosidad, ley de Newton y todas esas cosas. Eso también va a entrar, probablemente va a haber varias preguntas de eso en la parte conceptual del certamen. Ya recuerden que el certamen tiene dos partes, eso tiene que haber informado en la primera clase, una parte conceptual que es en el mismo horario de clase, ya a continuación una parte que después ustedes se llevan, entre comillas, para la casa, ya que la entregan después. Ok, entonces vamos a comenzar el día de hoy con el tópico, dígame. La parte conceptual es como desarrollo o alternativa. Entiendo que va a ser alternativa y o verdadero y falso. Ya entiendo que no es con desarrollo esa parte. ¿Y el desarrollo hasta cuándo tendríamos tiempo para mandarlo? Voy a confirmarlo con la profesora, van a ser 24 o 48 horas, no me acuerdo. Profe, Dígame. dos cosas. Por si acaso, Eli, en el manual salía que eran 48 horas. Y otra cosa, profe, una pregunta. Es que el miércoles hizo un ejercicio al final de la clase ¿Ya? que ocupó la ecuación de Bernoulli Sí, y dijo que para esta ecuación, cuando necesitábamos usar unidades con sistema inglés, la G la dividió por G sub C, ¿cierto? sí, Pero en un ejercicio del lunes ocupó la misma ecuación y aparte de dividir G por G sub C, también dividió la velocidad. sí, así es así. Ya lo voy a colocar en la ¿Con pizarra cuál? para aclararlo. Lo voy a colocar en la pizarra para aclararlo. Efectivamente, cuando estoy trabajando en sistema internacional o en otras unidades, el Bernoulli se plantea de esta forma. ¿Sí? Y cuando tenemos sistema inglés, el balance de la siguiente forma: P sobre ρ más Z1 G sobre G sub C, y además el componente velocidad también va dividido por G sub C. ¿Ok? Confirmado, confirmadísimo. ¿De acuerdo? Ah, ya, entonces esa parte habría que cambiarla en el ejercicio que hicimos el miércoles, al final de la clase. Lo que pasa es que, si no me equivoco, en ese ejercicio parece que se anulaban las velocidades. ¿Qué ejercicio fue? El último, el ejercicio 2. A ver, espérenme un poquito. Haremoslo de inmediato. Sí, en el ejercicio 2. Haremoslo de inmediato, ¿ya? Espérenme un segundito, voy a dejar de compartir pantalla para aclarar de inmediato esa duda. O sea, a ver, por lo que tengo escrito, se anulaba una velocidad Déjenme en verlo. una parte. No, es que se me puede haber pasado. A ver, espérense un poquito. Déjenme ver cuál era la clase. ¿Dónde? No, esto no es acá. Estoy revisando mal la carpeta. ¿Es la del 26 de abril, será? No, es la del 8 de abril. Ya, déjenme verlo. Alguien está queriendo entrar a la sala. Espérenme un segundito. Ya lo vemos. Prefiero aclararlo de inmediato. Sí, ok, lo voy a aclarar de inmediato. Ya. No sé qué me pasó. Ya, pero efectivamente lo voy a colocar acá con rojo. Ténganlo en consideración. Ya. Efectivamente, lo voy a colocar acá con rojo. Esto también va con G sub C, ¿de acuerdo? ¿Sí? También va con G sub C ahí. Este acá, G sobre G sub C, tiene valor 1, y acá el G sub C tiene valor 32,2. Y las unidades son libra-fuerza dividido por libra-masa por pie segundo cuadrado. Esas son las unidades del G sub C, ¿de acuerdo? Profe, y no faltaría otro.
No, al revés. ¿Ah? Nos faltaría otro. ¿Qué otro Otro ejemplo? G sub C afuera del paréntesis, porque Ah, en teoría la velocidad A al cuadrado también tendría uno. ahí está. Ahí está. Ya, y de hecho esto lo puse al revés. Espérenme un segundito. Esto es al revés. Ya, entonces lo corrijo ahora. Esto es libra masa por pie, libra fuerza. Ahí sí, segundo cuadrado. ¿Ya? Ese es el valor del G sub C, ¿ok? Y efectivamente me faltaba el G sub C acá, acá. Por lo tanto, la velocidad al cuadrado va a ser 2 por G sub C, por todo esto que está aquí, y todo eso en raíz por el cuadrado que está acá. ¿Ya? Ya espero que les haya quedado más claro. Pero Gracias, profe. no, de nada, gracias a ti. Lo importante es que esto sí les quede claro, ¿ya? Que efectivamente estamos en sistema inglés, así se expresa, y en este caso la presión tienen que ingresarla como libra fuerza por pie cuadrado, ¿sí? Y eso, el Z en pies, la velocidad en pies partido por segundo, y eso sería, ¿ya? Y recordar que el valor de G sub C es 32,2 libra masa, pie, libra fuerza, segundo al cuadrado, ¿ya? Y el G es simplemente 32,2 pie dividido por segundo cuadrado, ¿ok? En sistema inglés, ¿de acuerdo? Vamos a guardar esto y después lo voy a insertar dentro de las diapositivas en la clase para que les quede. ¿Ya? Ok, jóvenes, vamos entonces a pasar. ¿Alguna otra pregunta antes de cambiar de tema? ¿No? Ok, entonces esa última corrección también la voy a incluir en lo que es la clase de hoy. ¿Ya? Entonces, vamos a partir hoy día con tema nuevo, ¿ok? Este tema no entra en el certamen de hoy, ¿de acuerdo? Lo que entra en el certamen, como les decía, es hasta lo que vimos, incluyendo lo que vimos el día lunes, ¿ok? Quisiera saber si tienen alguna otra pregunta antes de empezar con el tópico nuevo. ¿No? Vamos a comenzar entonces, ¿ok? Vamos a comenzar con nuestro nuevo tópico. Ok. Primero que todo, lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Es estática de fluidos, ¿ya? Vimos balance de energía mecánica sin pérdidas por fricción y profundizamos en el caso particular de la ecuación de Bernoulli, que se aplica bajo circunstancias bien específicas. No hemos visto medidores de flujo, pero lo vamos a ver a continuación de esto. De todas maneras, se pueden invertir el orden de las cosas y no pasa nada. Entonces, hasta el momento, lo que hemos visto en términos de balance de energía, hemos visto, trabajamos con esta primera ecuación, pero preliminarmente dijimos que no íbamos a trabajar con las pérdidas, ¿ok? Y habíamos trabajado solamente con ese término, incluso con el término trabajo, también lo trabajamos en un ejercicio, pero lo que no consideramos bajo ningún caso son las pérdidas por fricción, ¿ya? Entonces, en esta unidad nos vamos a enfocar en calcular las pérdidas por fricción y vamos a ver cómo estas pérdidas por fricción van afectando una serie de otros parámetros en términos de transporte, cómo afecta la presión aguas abajo en una tubería, bueno, y principalmente eso, ya el principal, y también las pérdidas por fricción también se pueden traducir en una disminución posteriormente de la velocidad, o sea, lo que es la fricción del fluido con la tubería es bastante importante y de hecho, en términos reales, siempre se tiene que considerar este término cuando ustedes hacen cálculo. ¿Ok? Lo que estamos viendo, lo que hemos visto hasta ahora es una simplificación, pero las pérdidas por fricción son un componente súper importante cuando tienen que enfrentar posteriormente temas de diseño. ¿Ya?
Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Vamos a calcular las pérdidas por fricción que se producen en ductos, en tuberías, en canales también, en codos y en accesorios de fitting, de piping en general. ¿Ya? Ya. Todo lo que tiene que ver con piping, ¿verdad? Es un tema bien cotidiano. Podemos hablar de piping en términos de lo que tenemos en casa, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con los flexibles, con las cañerías, con las llaves de paso de agua, etc. Todo esto son componentes de sistemas de transporte de agua. Esto de acá son codos, ¿verdad? Estos son uniones, etcétera, etcétera. Y del hecho que el agua pase a través de estos distintos componentes, llamados también accesorios o fittings, ya es una palabra también que reciben el nombre también de fittings, lo voy a anotar acá, accesorios o fittings, ya, y como dato rosa, ¿cierto? Bueno, también es importante, todo lo que tiene que ver con cañerías, ustedes también es lo mismo que le hablen de piping, ¿ya? Se utiliza harto ese término como un término, ¿cómo se llama? En inglés, que se ha adoptado harto en términos de ingeniería en todo el mundo, ¿ya? Entonces, lo cierto es que a través de estos distintos componentes se van a producir pérdidas por fricción, ¿ya? Y por otro lado, ya por una parte estamos hablando de temas súper caseros, ¿cierto? Temas como bien cotidianos, pero todo lo que tiene que ver con pérdidas por fricción también lo podemos extender a sistemas reales y sistemas de transporte, por ejemplo, de gases, ¿ya? Esto en realidad son proyectos bien antiguos, pero estos son gasoductos que al día de hoy todavía existen y lo que hacen es transportar gases desde distintas partes, ya por ejemplo de Argentina a Chile, bueno, principalmente de Argentina a Chile, ya, o a lo largo del país, como pueden ver después les dejo. Si revisan acá, dichos gases son transportados a través de cañerías que tienen un cierto diámetro. Sí, esto se supone que era diámetro, ¿ya? Y esto eran los kilómetros recorridos, espérense, lo voy a anotar acá. Esto es el diámetro, y estos son los kilómetros que recorre el gasoducto, se llama. Gasoducto, ¿y por qué se llama gasoducto? Porque en su interior transporta gas, ¿ok? Entonces, estos se transportan, ¿cierto? Y son cañerías de muy larga distancia, y un factor súper importante para el tema del diseño es la diferencia de presión que se produce entre una cañería y la otra, ¿ya? Entonces, eso va a ser una parte central de lo que nosotros veamos, porque hasta el momento hemos visto, ¿cierto?, que si yo tengo una cañería constante, voy a tener que la velocidad 1 dividido por 2, o G sub C, si es que estoy trabajando con sistema inglés, al cuadrado, más P sub 1 sobre ρ, más Z1G, va a ser igual a la energía en este otro punto, B sub 2 al cuadrado medios, más P sub 2 sobre ρ, más Z2 por G, ¿sí? Y hemos visto hasta el momento, bueno, tengo el mismo Z, tengo la misma velocidad, entonces como consecuencia voy a tener el mismo delta P, pero no es así, ya como tengo pérdidas, el delta P ya va a ser igual a esas pérdidas por fricción y lo vamos a ver en un momento más, ¿ya? Lo importante es que la diferencia de presión es un tema súper importante y relevante cuando uno diseña cualquier tipo de transporte de fluido, ¿ok? Y lo otro es que muchas veces, chuta, voy a mover después la foto, muchas veces esos gasoductos o mineroductos o acueductos tienen que incluso, tienen que haber intervenciones importantes porque tienen que pasar a través de cerros, entonces hay que vencer la fuerza de gravedad, hay una serie de cosas. Entonces todo lo que tiene que ver con el diseño de cañerías es muy importante considerar lo que son las pérdidas por fricción. Ese es como el gran mensaje que les quiero transmitir a través de esta motivación, ¿ya? Y en resumidas cuentas, si tomamos los sistemas anteriores y lo intentamos esquematizar de alguna forma, como es a continuación, si lo intentamos esquematizar de alguna forma, ¿verdad? Nos podemos encontrar, lo podemos generalizar a través de lo siguiente. Tengo, chuta, no sé qué hice.
tengo suponiendo que quiero transportar agua, desde un estanque 1 hacia un estanque 2. Para hacer eso, voy a tener una succión, voy a tener una descarga, voy a tener accesorios, por ejemplo, voy a tener un codo, voy a tener tuberías, voy a tener codos en otro ángulo, voy a tener una válvula, por ejemplo, si yo quiero derivar el agua hacia otro punto, voy a tener una bomba, ¿ya? Que esto me va a aportar trabajo al fluido para poder hacer el transporte. Entonces, lo cierto es que en este sistema, pase lo que pase, yo a través de cada uno de estos componentes voy a tener una pérdida por fricción. Y el desafío o lo central de lo que vamos a ver hoy día, el lunes y en adelante, de hecho, adelante va a tener relación con cómo calculamos esas pérdidas por fricción y a continuación cómo aplicamos esas pérdidas por fricción. ¿Alguna pregunta, duda, alcance hasta ahora? ¿Hasta el momento? No por ahora. ¿No? Ok, sigamos entonces. Gracias. Ya, entonces vamos a ver la primera parte de pérdidas por balance de energía con pérdida, todo lo que es fricción en tuberías. Ya, entonces vamos a responder preguntas como qué son las pérdidas por fricción, qué variables afectan las pérdidas por fricción, cómo se evalúan y cómo se evalúa tanto en tuberías como en accesorios o los fittings de los cuales yo les hablaba. ¿Ok? Bueno, ustedes por fittings en realidad son cosas súper cotidianas. Yo creo que más de alguna vez han tenido que ir al Sodimac a comprar, no sé, alguna unión de tubería, algún codo, alguna T, alguna cosa. Bueno, son súper cotidianos los fittings, ¿ya? Entonces es súper importante que ahora lo conozcamos un poco más. Cómo se aplican y cómo se calculan particularmente las pérdidas por fricción a través de ese tipo de sistemas. Entonces, ¿qué accesorios se encuentran comúnmente en un sistema de transporte fluido? Y finalmente, un tema súper importante, seleccionamos condiciones de operación, ¿ya? Porque en el fondo uno dice, no puedo trabajar con una diferencia de presión cualquiera, ya así como mientras más diferencia de presión mejor, no. Mientras más diferencia de presión también hay un tema asociado al gasto energético, ni tampoco puedo trabajar con las velocidades que se me ocurran. Ya también hay rangos de velocidades recomendadas porque también a mayor velocidad voy a tener también un mayor costo de operación porque tengo que invertir más en bombeo o más en un sistema que me permita mover el fluido a una alta velocidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta unidad? Vamos a aplicar la ecuación de balance general de energía mecánica incorporando el término fricción, conocer y aplicar distintas formas de estimar las pérdidas por fricción y conocer componentes que forman parte de un sistema de transporte de fluidos. ¿Okay? Entonces, eso vamos a ver en las próximas clases. Vamos a partir entonces retomando el balance general de energía mecánica, que lo vimos ya en clases anteriores, y lo que tiene que ver con el término de pérdidas por fricción. ¿Ya? Vamos a partir por ahí. Entonces nosotros vimos, ¿cierto?, hasta el momento, que en este sistema, que como ven es lo más generalizado posible, si consideramos un sistema finito, donde el fluido fluye desde un punto 1 hasta un punto 2, ¿con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con este término, ¿ya? Que recuerden, este término lo puedo reescribir de una cierta forma, que ya lo vamos a ver, y lo que tenemos aquí incorporado es que el solo hecho de que el fluido roce o tenga contacto con la pared, se va a producir una fricción y eso se va a traducir en una pérdida, ¿ya? Entonces eso es básicamente lo que nosotros estamos calculando ahora. ¿Cómo se calcula esa pérdida por fricción? Producto del roce del fluido con la tubería, canal, etcétera, a través del cual está fluyendo. ¿Ok? Yo les había comentado que esta es una forma de plantear el balance de energía, pero otra forma que a veces se hace más fácil que un poco más intuitiva tal vez, es la siguiente. Tengo acá mi punto 1, tengo acá mi punto 2, entonces yo digo
que la energía que tiene el fluido al principio, al inicio o en el punto que yo tomé como 1, como inicial, va a ser P sub 1 sobre ρ, más velocidad en 1 al cuadrado medios, más Z1G, va a ser igual a la energía que tengo al final, P sub 2 sobre ρ, más velocidad en 2 al cuadrado medios, más Z2G, ¿sí? Más las pérdidas por fricción que se disiparon hacia los alrededores, que se perdieron básicamente, ¿ya? Entonces, podemos estimar esto así, o estimar esto así. Ojo que aquí en un sistema donde el trabajo es igual a 0, ¿ya? ¿Sí? Así lo podemos trabajar. Así como esto está expresado, es energía por unidad de masa, ¿ya? Si yo quisiera trabajar esto en unidad inglesa, y aquí lo aprovecho de reforzar, si yo quisiera trabajar con unidades inglesas, yo aquí multiplico por G sub C estos términos de acá. Entonces vamos a poner que en rojito, sistema inglés. Y otra forma, si quisiera ponerme más creativa aún para trabajar este término, lo podría trabajar de la siguiente forma. Vamos a trabajarlo con verde ahora, suponiendo que ahora divido... No, después vamos a ver eso mejor, ya van a enredar. Quedémonos por el momento solo con esto, ¿ok? ¿Alguna duda, consulta, alcance? Ok, sigamos entonces. Bueno, primero que todo, ya algo hemos visto, ya algo dijimos de las pérdidas por fricción, ¿cierto? Las pérdidas por fricción son pérdidas que se producen producto del roce del fluido con el sistema físico o la pared, ¿cierto? De la tubería, canal o lo que sea que lo está conteniendo, ¿ok? ¿Ya? Entonces, estas pérdidas por fricción, como decía, son fuerzas que oponen, es una fuerza básicamente que opone resistencia al paso del flujo. Eso son las pérdidas por fricción. Una fuerza que opone resistencia, o sea, una resistencia que se opone al paso del fluido. De la misma forma que ustedes vieron en física 110, ¿cierto? Que cuando un autito se traslada sobre una superficie, el suelo, y entre el suelo y la rueda hay una fuerza por fricción, un roce. Acá es lo mismo, pero llevado a un fluido, ¿ok? Entonces, es posible asumir que las pérdidas por fricción son proporcionales a las fuerzas que oponen resistencia al paso del fluido. Las fuerzas de roce ocurren en la superficie de contacto con el fluido en movimiento, ya que sería la superficie de la tubería, del canal, del ducto, de lo que sea, y provocan una disminución en la velocidad y, importante también decir, una caída de presión. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a hacer a continuación, mostrar un término que nos permite demostrar cómo se pueden calcular estas pérdidas por fricción. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a partir definiendo un término adimensional, es decir, que no tiene unidades, que se va a denominar factor de fricción. Y ese factor de fricción lo vamos a definir como la fuerza de arrastre friccional dividido por la superficie de contacto con esa superficie, dividido por la energía cinética por unidad de volumen del fluido. ¿Ok? Entonces, la fuerza de arrastre dividido por la superficie de contacto básicamente es que viene aquí el fluido, ¿ya? Y hay una fuerza que se está ejerciendo sobre la pared, pero no es una fuerza como la que ustedes conocen hasta el momento. Bueno, probablemente también la vieron en física, pero no es la fuerza normal a la superficie o perpendicular a la superficie, sino que es una fuerza que es
Sí, que una fuerza que es paralela a la superficie. Entonces en el fondo está como pasando esto. Ya viene, aquí está la pared, tengo frío, por eso ando con guantes, ¿ya? Viene la pared, viene, aquí está la pared del fluido, aquí viene el fluido, ¿cierto? Y esta superficie, aquí es donde se produce el contacto, esa es la superficie de contacto, literalmente. Y esa fuerza se denomina esfuerzo, ¿ya? La fuerza es la fuerza, así como ustedes, como se vio harto, aunque me parece que este término, esto también lo vieron en física 110, pero no importa. Esto cuando hay una fuerza que está rozando con una superficie y actúa de manera paralela se llama esfuerzo, ¿ya? Y después, por otro lado, viene la energía cinética por unidad de volumen de fluido y por eso está multiplicado por la densidad, ¿ok? Entonces vamos a partir definiendo este factor de fricción y la idea es llegar a un término para poder calcular estas pérdidas por fricción, ¿ya? Porque hasta el momento las pérdidas por fricción son una cosa misteriosa, ¿ya? Todavía no sabemos cómo se calcula. Entonces, bueno, básicamente lo que digo, bueno, factor de fricción de Fanning, ¿ya? ¿Ok? Ya. Entonces, bueno, ya vamos a llegar a esta demostración, aunque lo podemos ver al tiro, ¿ya? Las pérdidas por fricción también se denominan pérdida de carga producto de la caída de presión que experimenta un sistema, ¿ok? Y este HL, bueno, después vamos a ver esto, ¿ok? Entonces, suponiendo que tengo una cañería recta, ¿ya? Donde tengo el mismo diámetro, estoy en estado estacionario, por lo tanto voy a tener un caudal 1, voy a tener un caudal 2, y ambos caudales van a ser iguales. ¿Qué es lo que pasa si yo planteo el balance de energía? Va a pasar lo siguiente, que P sub 1 sobre ρ más, no lo voy a hacer en sistema inglés, lo voy a hacer en sistema cualquiera, Z1 por G más velocidad en 1 al cuadrado medios va a ser igual a P sub 2 sobre ρ más, hoy no había lo hecho ahí, Z2G más la velocidad en 2 al cuadrado medios, y como les había dicho, como ahora estamos considerando las pérdidas por fricción, en el fondo la fricción que tengo al principio, perdón, la energía que tengo al principio va a ser igual a la energía que tengo al final, más lo que se perdió hacia los alrededores producto de la fricción. Y aquí esto lo voy a denominar H sub F. Entonces, si yo tengo un caudal constante, porque estoy en estado estacionario, y tengo una sección constante, las velocidades, para empezar, se van a anular. Estoy trabajando a una misma altura, por lo tanto voy a llegar a este término que está acá. Y si lo analizo en términos estáticos, ¿ya? Esta presión acá equivale en el fondo a la presión que está ejerciendo esta columna de líquido acá, pero como acá a la salida tengo una presión distinta, va a haber una presión menor, va a haber una columna de líquido menor. Y esa HL, de hecho, yo lo puedo calcular después como el HF dividido por G. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si yo este término, por ejemplo, lo divido por G, me va a quedar como P sub 1 menos P sub 2 sobre ρ por G, y esto, perdón, y esto ahora va a tener unidad de... ¿Qué unidad tiene ahora este término? Lo vimos en la clase anterior. ¿Qué unidad tiene este término? De altura, o sea, de longitud. De longitud, muy bien. ¿Ok? Tiene ahora, entonces, y en el fondo, esa longitud, esa longitud corresponde a la diferencia de presión dividido por ρ y todo eso dividido por G. ¿Ok? Pero ¿qué es lo importante de esta diapositiva? Que en el fondo, producto de la caída de presión, de la fricción que hay del fluido, entre el fluido y la tubería, se produce una caída de presión. Ya la presión ahora ya no va a ser la misma entre el principio y el final. De hecho, se van a empezar a dar cuenta que el valor de la diferencia de presión va a determinar la dirección del flujo. Determina, más que dirección, sentido del flujo.
Ok. Jóvenes, ¿alguna duda, pregunta? ¿Al profe? Profe, Dígame. y si la tubería se fuera reduciendo de área transversal, ¿no se podría mantener de cierta forma la presión? Una buena pregunta. A ver, analicémoslo. Analicémoslo. A ver. Esto lo guardé, ahora lo borro. Entonces tú dices, por ejemplo, esto de acá. ¿Ya? Ya, aquí punto 1, punto 2. Veámoslo, ¿ya? Y voy a tener una cierta fricción hacia los alrededores. Veamos. Si aquí tengo P sub 1 sobre ρ más Z1G más, y suponiendo que esto se mantiene a la misma altura, ya para no complicarnos con esa parte, velocidad en 1 al cuadrado medios va a ser igual a P sub 2 sobre ρ más Z2G más la velocidad en 2 al cuadrado medios más las pérdidas por fricción. Entonces los Z se van, ¿cierto? Yo acá, aquí la velocidad va a ser menor que acá, porque el caudal es el mismo. Voy a tener un cierto valor, entonces acá yo voy a tener un cierto valor de presión, ¿cierto? Voy a tener un cierto valor, entonces lo que yo quiero hacer es mantener la, tú dices que lo importante tú dices acá es mantener la presión, pero esto estoy viendo si es factible o no mantener el valor de la presión. Porque la presión en 2 sobre ρ sería P sub 1 sobre ρ más velocidad 1 al cuadrado medios menos la velocidad en 2 al cuadrado medios, esta es más baja, esta es más alta, más las pérdidas por fricción. Entonces, ¿qué tendría que pasar para yo mantener? Ah, claro, efectivamente. ¿Por qué o no? Profe, Espera un poquito, espera un poquito. Porque si este término, suponiendo que este término no existiera, ¿ya? Efectivamente, acá es más fácil porque yo digo, como acá sube la presión, acá tiene que bajar, como acá bajó, esta tiene que ser más alta. Pero como ahora tengo el término de pérdidas por fricción, claro, efectivamente podría eso ayudarme a mantener la presión. A ver. Porque si tengo este término, le estoy agregando algo acá, sí, efectivamente podría eventualmente haber una presión sí más similar, o sea, se podrían acercar más las presiones. Si es que yo achicar el área. Sofía fue, ¿cierto? Sí, profe. Ya, sí, sí se podría hacer. Gracias. Ya, ok, buen alcance, buena pregunta. ¿Alguien más dijo profe? Un joven. sí, acá. Es que estaba pensando que quizás para poder calcularlo y saber si es que efectivamente eso es así, podríamos decir que P1 igual a P2, cancelarlo y después despejar y si llegamos a una igualdad entre la resta de las velocidades y el HDF, ahí Claro, descubriríamos que no, sí, buen efectivamente... punto. Sí, no, buen punto, claro, porque en el fondo, gracias Francisco, si yo, por ejemplo, eliminar estas dos, efectivamente ya las pérdidas por fricción serían iguales a la diferencia por velocidad y ya no a la diferencia de presión. Ya, así que se puede hacer. Efectivamente, si yo tengo un sistema de esas características, si las presiones podrían llegar a ser iguales, entonces las pérdidas por fricción va a ser producto de la diferencia de velocidad que hay entre los dos puntos. ¿De acuerdo? Ya, súper. Gracias Francisco. Y gracias también por la pregunta, fue una pregunta interesante. Ok. ¿Alguna duda, consulta respecto a este punto? Bueno, en términos normales, ya si yo tengo una sección de un área similar, de una misma área, el delta P es el que me va a marcar el sentido del flujo. ¿De acuerdo?
Entonces, sigamos entonces acá. La idea, bueno, sabemos que entonces el HF va a ser un producto de una diferencia de presión entre dos puntos. Y por otro lado, ya definimos acá este factor de fricción como el esfuerzo dividido por la energía cinética por unidad de volumen. ¿Ok? Como ejercicio les dejo propuesto que verifiquen que estos términos efectivamente tienen las mismas unidades. ¿Sí? Se los dejo como ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para calcular efectivamente el término de pérdidas por fricción, vamos a realizar un balance de fuerza por una sección de tubo para relacionar el esfuerzo cortante o el esfuerzo de corte a las pérdidas por fricción. Entonces, suponiendo que tengo esta tubería ahí, el fluido está ejerciendo un esfuerzo en ese sentido, ¿ya? Recuerden que esto está actuando con respecto a la superficie paralela al flujo, entonces va a corresponder al área del manto, no el área que es perpendicular, sino que el área que es transversal, que es el área del manto, suponiendo que ese manto tiene una longitud L, y suponiendo que tenemos dos presiones que están actuando en los extremos. Y no olvidemos que el área transversal o el área de flujo es la que es perpendicular, que es el pi por el diámetro al cuadrado cuarto. ¿Ya? Entonces hacemos un balance de fuerza. Entonces decimos que si este sistema está en equilibrio, ¿verdad? Vamos a tener que la fuerza que se transmite a las paredes, es decir, la fuerza que está transmitiendo el flujo, o sea, producto del flujo, ¿verdad? Va a ser igual a las pérdidas por fricción. ¿Ok? Entonces la fuerza aplicada a las paredes va a ser el esfuerzo por el área. ¿Ok? Y las pérdidas por fricción básicamente van a ser la diferencia de presión por el área que es normal, ¿ya? Porque recuérdense que la fuerza es presión por área, considerando que la presión es la fuerza dividido por el área, ¿ok? Y eso, recuerden que la diferencia de presión, recuerden que HF era una diferencia de presión dividido por ρ, por lo tanto la diferencia de presión va a ser HF por ρ, que es lo que reemplazamos acá. Entonces, vuelvo al término de fricción que teníamos originalmente y hago todos estos reemplazos, como ven acá. ¿Y con qué me voy a encontrar? Anulando los pi, anulando los ρ. ¿Qué más se me anula? Ahora queda como 2 ahí. Aquí se anula un diámetro. Fíjense que si yo ahora despejo este HF de acá, fíjense que si yo ahora este HF lo despejo, voy a llegar a que la fuerza por fricción o las pérdidas por fricción van a ser iguales a 2 veces este factor de fricción, ahí está el 2, por el largo de la tubería dividido por el diámetro de la tubería por la velocidad al cuadrado. Entonces analicemos un poquito este término. Mientras más larga la tubería, mayores van a ser las pérdidas por fricción. Mientras mayor la velocidad, mayor van a ser las pérdidas por fricción. Pero a menor diámetro, o sea, y si yo achico el diámetro, van a ser mayores las pérdidas por fricción. ¿Ok? Ya, y eso tiene sentido porque en el fondo, por unidad de largo, en el fondo, mientras más recorrido hace un fluido, mayor pérdida va a haber hacia los alrededores porque en el fondo el fluido está tomando un contacto mayor con el fluido, o sea, claro, con la superficie. Respecto a la velocidad, también, porque en el fondo hay mayor energía cinética, ¿ok? Y por otro lado, y el tema del diámetro ya es un poquito menos intuitivo, pero lo vamos a poder relacionar un poco más adelante. Pero lo importante es que se queden con esto, que las pérdidas por fricción van a ser mayores a mayor velocidad y van a ser mayores a mayor longitud, ¿ok? Porque en el fondo hay mayor superficie de contacto. William, dígame. Profe, o sea que el factor no depende de la presión. Por ejemplo, un aumento de presión no tendría como consecuencia un aumento en el esfuerzo de roce. A ver, tú me dices el efecto que tiene sobre el factor de fricción. Claro.
este factor de acá. No, este factor de acá van a ver que depende de otras cosas, pero no es función de la presión. Ah, vale. ¿Ya? Es interesante sí la pregunta, pero no, efectivamente no es función de la presión. De hecho, en realidad es la fricción la que hace que disminuya la presión. No es como la presión que haya más pérdida, es como al revés, ¿ya? La pérdida, la disminución en la presión es producto de las pérdidas. Pero este factor de fricción en particular no depende de la diferencia de presión, es otra cosa. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, si se dan cuenta, aquí aparecen varias incógnitas. Bueno, podemos caracterizar ciertas cosas. Podemos caracterizar, ya podemos tener largo, podemos tener diámetro, a lo mejor la velocidad, pero ahora nos queda la duda de cómo determinamos este factor extraño que está aquí, que es el factor de fricción. Entonces, para poder calcular esas pérdidas por fricción, tenemos que calcular ahora, centrarnos, y en eso nos vamos a centrar ahora en lo que queda de la clase, que nos quedan como 25 minutos, en lo que es el factor de fricción, ¿ya? Y hay otros componentes que también afectan la fricción, como son los accesorios o los fittings, ¿ya? Que la próxima clase vamos a ver cómo lo podemos cuantificar, pero por el momento nos vamos a centrar en el cálculo del factor de fricción en una tubería. Ya, entonces, habíamos visto, ¿cierto? Solamente analizando la expresión de pérdidas por fricción, que las pérdidas por fricción van a depender. Primero, van a depender de la velocidad de flujo, que es lo más evidente, pero hay otros temas más, y ahí también es largo la tubería, pero hay otros temas más que son indirectos, pero que también van a afectar las pérdidas por fricción. Por ejemplo, las propiedades físicas del fluido, ¿ya? Y cuando hablamos de propiedades físicas, ¿cuál creen que es la propiedad física que afectará más las pérdidas por fricción? Acuérdense que hablamos de que estamos hablando de que las pérdidas por fricción es producto del roce del fluido con la tubería. Por lo tanto, en términos de propiedades físicas del fluido, ¿cuál será la propiedad que más va a afectar La la densidad. fricción? No es la densidad, o sea, en parte es la densidad, sí, en parte sí es la densidad, porque la densidad tiene que ver con la inercia del fluido, ¿ya? Pero hay otro factor más, sí, también es la densidad, y hay otro factor más, ¿cuál será? Creo que lo dijeron abajo, la viscosidad. Creo que alguien lo dijo en el chat. La viscosidad, ¿alguien lo dijo en el chat? Sí, no sé qué lo dijo, pero alguien lo dijo en el chat. La dijo Elizabeth, sí, el material también tiene que ver, ya Elizabeth, y Jorge dice la viscosidad, efectivamente. Entonces, en términos de propiedades físicas del fluido, va a afectar la densidad por la inercia que trae el fluido, ya que la inercia tiene que ver con la viscosidad, con la masa que tiene un fluido, y por otro lado, la viscosidad, porque la viscosidad tiene que ver mucho con los efectos que se producen entre el fluido y la pared, ¿ya? Entonces, la velocidad va a afectar, las propiedades físicas del fluido van a afectar porque va a depender cómo se va a llevar el transporte y cómo va a interactuar con la pared. Y aquí hay un tema bien importante, que lo dijo Elizabeth acá, que tiene que ver con el material. En un momento más lo vamos a ver, pero hay una cosa que es la rugosidad de la tubería que depende del material. Hasta el momento, nosotros siempre que dibujamos una tubería, dibujamos una cosa así, ¿cierto? O una cosa así, ¿ya? Pero poco no... Sí, tía, por favor, muchas gracias. Pero, ¿cómo se llama? Poco nos fijamos en qué es lo que pasa efectivamente entre el fluido y el material. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo este material lo miro con una superlupa, ¿ya? Si yo este material lo miro ya con una superlupa, me voy a encontrar con lo siguiente. Me voy a encontrar con que la tubería no es perfectamente lisa. Ya no es perfectamente lisa, va a tener una rugosidad, ¿ya? De hecho, los invito a que hagan el ejercicio, que miren por dentro una tubería de plástico y por dentro una tubería metálica, y se van a dar cuenta que la tubería metálica es más
aparentemente al tacto es un poco más áspera, pero justamente es producto de estas rugosidades. De hecho, se dice que el plástico es liso, que no tiene rugosidad, pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, el hecho que yo tenga esta rugosidad en la tubería también va a indicar, va a dar cuenta de cómo va a ser el contacto entre el fluido y la pared. Entonces, también va a tener que ver o va a tener un efecto sobre el cálculo de la fricción. Y por otro lado, el diámetro de la tubería también tiene relación, porque en el fondo a mayor diámetro, mayor velocidad, a mayor diámetro, menor velocidad, y a menor diámetro, mayor velocidad, y eso en el fondo va un poco de la mano con lo que es la velocidad de flujo, ¿ok? Ahora lo interesante es que todos estos parámetros que yo les estoy mencionando, los voy a poder asociar entre sí para poder determinar el factor de fricción, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Que por medio de un análisis dimensional se obtuvo que el factor de fricción se puede correlacionar con unos números adimensionales, y justo un número adimensional que ustedes ya conocen, que es el número de Reynolds, que ustedes ya lo vieron, pero hay dos términos más. La rugosidad relativa y el L sobre D, que no tiene nombre en realidad, simplemente el L sobre D. ¿Ya? Pero principalmente, cuando queramos obtener el factor de fricción, la verdad es que el factor de fricción va a depender de estos parámetros, del número de Reynolds dividido por la rugosidad relativa. Recuerden que el número de Reynolds relaciona dos tipos de fuerza que se ocurren que hay en el fluido, que son, por el lado del numerador, las fuerzas de inercia, y eso tiene que ver con la densidad y la velocidad y el diámetro del fluido, dividido por las fuerzas voy a intentar escribir cosas, ¿ya? Recuerden que el número de Reynolds es el cociente también entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Por lo tanto, el valor del número de Reynolds va a afectar ese valor de fricción, el valor del parámetro, el factor de fricción, y la rugosidad relativa, que tiene que ver con cómo es el material y cómo está interactuando con la pared, o sea, con el fluido, también va a afectar el factor de fricción. El L sobre D en realidad lo que afecta es las pérdidas por fricción, ¿ya? Ok. ¿Dudas, preguntas? ¿Algún alcance hasta ahora? ¿No? Ya, sigamos entonces. Ya, por lo tanto, podemos, ¿cierto? Este término ya lo vimos, ¿cierto? Podemos aquí hacer un arreglito, ya un arreglín, y originalmente nosotros llegamos a que las pérdidas por fricción son 2 veces el factor de Fanning por L sobre D dividido por la velocidad al cuadrado, Entonces, ¿qué pasa si yo ahora hago esta cosa que les gusta a los matemáticos, ¿cierto? Del 1 adecuado, ¿ya? Entonces multiplico por 2 en el numerador y en el denominador, ¿ya? Entonces, al hacer esto voy a llegar a esto. Esto justo se parece a la energía cinética, ¿verdad? Ya, entonces me aparece la energía cinética por 4 veces el factor de Fanning ahora, ¿ya? Porque multipliqué por 2 arriba y abajo. Pero ojo que la mayor parte, que los gráficos que nosotros tenemos, ya para calcular el factor de fricción, no se hacen en función del factor de Fanning, sino que se hacen en función de otro factor, que es el factor de Darcy. ¿Ya? Ya todos están pensando en el Darcy Fuenzalía-O'Chee, ¿cierto? Ya. El factor de Darcy, ¿ya? Entonces, ese factor, ya no trabajamos con el factor de Fanning, sino que en realidad trabajamos con el factor de fricción, que Darcy, que es 4 veces el factor de Fanning, ¿ok? Y eso, ¿ya? Como decía, el factor de Fanning es función del Reynolds y de la rugosidad relativa, y bueno, en consecuencia también el factor de Darcy
va a ser función del número de Reynolds y la rugosidad relativa. ¿Ya? Ya, entonces, en resumen, con la expresión que vamos a trabajar es esta de acá. Esta es la expresión que más vamos a utilizar en adelante. ¿Ok? Ya, ¿alguna pregunta? Profe, Dígame. ese F debería ser un F chiquito, ¿cierto? En el que está en la nota. ¿Cómo? No te entendí, Elizabeth. Abajo en la nota hay 2 F seguidos. Uno tendría que ser más chico que el otro. Sí. Este es un subíndice, sí. ¿Ya? Este es un subíndice. ¿Ya? Que me quedo así por un tema de tipeo. Gracias, Elizabeth. ¿Alguna otra pregunta? Ya, ok. Entonces, ahora el desafío está, para poder terminar de calcular las pérdidas por fricción, tenemos que determinar el factor de Darcy, ¿ya? Entonces, lo interesante es que para calcular, para poder relacionar lo que es el número de Reynolds, la rugosidad relativa, para poder calcular el factor de Darcy en este caso, se puede a través de una figura o un diagrama que es el diagrama de Moody, ¿ya? El diagrama de Moody es como se ve acá, ¿ok? Tenemos el factor de fricción, ¿cierto? Que si ustedes lo despejan, básicamente les da esa expresión, ¿ya? Pero esto es adimensional. En función del número de Reynolds, tengo una serie de líneas acá, ¿ya? Y tengo acá lo que es la rugosidad relativa, ¿ok? Entonces fíjense que acá estoy relacionando el número de Reynolds con la rugosidad relativa y eso me va a permitir calcular el factor de fricción. Y fíjense que esto es el factor de Fanning. Aquí podemos identificar distintas zonas. Podemos identificar una zona que es laminar. Podemos identificar una zona de transición, laminar, transición, y a continuación una zona del flujo turbulento. Originalmente, cuando vieron propiedades de fluido al inicio del curso, cierto que hablábamos de 3 regímenes, ¿verdad? No sé si es regímenes o regímenes, ya no importa. O regímenes, no sé. Bueno, el asunto es que si tenían un número de Reynolds menor a 2100, cualquier cosa, menor a 2100, aunque varía un poquito de autor en autor, ¿ya? Algunos le dicen que es 3000, pero nosotros vamos a decir que es 2100. Estoy hablando que tengo un flujo laminar. Si tengo un Reynolds entre 2100 y algunos autores dicen 4000, otros dicen 3100, yo voy a decir 3100, de transición. Y si tengo un Reynolds mayor a 3100, yo digo que estoy en régimen turbulento. ¿De acuerdo? Entonces, según la zona, yo puedo calcular el número de Reynolds de una forma u otra. Si estoy en régimen laminar, ¿ya? Si estoy en régimen laminar, puedo calcular el factor de fricción como 16 veces sobre el Reynolds, o el factor de Darcy como es 4 veces, 64 veces dividido por el número de Reynolds. Esto viene de una ecuación que es la ecuación de Poiseuille, algo, no me puedo acordar bien cómo se escribe, pero viene una ecuación que es la ecuación de Poiseuille, y lo vamos a ver, lo voy a buscar para mostrárselo en la próxima clase para que se convenzan que efectivamente en régimen laminar esto es así, ¿ya? Pero y fíjense que no es función de la rugosidad relativa ni nada, sino que solamente es función del número de Reynolds. A continuación tengo la zona de transición turbulenta, ¿ya? Que la voy a determinar a partir de estas líneas que tenemos acá. ¿De acuerdo? ¿Y esto cómo se va a hacer?
Tengo acá la rugosidad relativa, pero parece que a continuación tengo un diagrama un poco más grande. Ya, ahí sí. Ya. Bueno, primero que quiero que se queden con eso, que el factor de fricción en la zona laminar se puede calcular de esta forma, pero cuando tenemos régimen transición a turbulento, lo tenemos que calcular con el gráfico como vemos acá. ¿Sí? Ok. Ya, primero que todo, para poder calcular el factor de fricción, primero tengo que calcular el número de Reynolds, que va a ser la densidad del fluido por la velocidad media del fluido por el diámetro de la tubería que lo contiene, dividido por la viscosidad. Eventualmente, si yo estoy trabajando con una tubería que no es circular, que no tiene sección circular, esto lo puedo calcular como ρ por la velocidad por el diámetro equivalente dividido por mu. ¿Ya? El diámetro equivalente me parece que lo vieron en sus primeras clases. Bueno, es cierto que ese diámetro equivalente se calcula como 4 veces el radio hidráulico, donde el radio hidráulico es el área de flujo, o sea, el área a través del cual está pasando el flujo, dividido por el perímetro mojado. ¿Ya? Ok, pero no importa. Pero para efectos prácticos lo cierto que hay que calcular el número Reynolds, que va a ser función de las características del sistema a través del cual está ocurriendo el transporte, y de la velocidad obviamente, y de la viscosidad del fluido y de la densidad del fluido. Por otra parte, recuerden que les mencioné que el fluido hay un roce, ¿cierto?, del fluido con la tubería, por lo tanto lo que es la rugosidad relativa, que es el E sobre D, ya, eso también es un tema importante a destacar acá, tenemos que la rugosidad relativa va a ser igual a la rugosidad absoluta, que es una característica del material, dividido por el diámetro de la tubería a través del cual estoy transportando el fluido, o del diámetro equivalente a la tubería, da lo mismo, ¿ya? Puede ser cualquiera de las dos. Esto es una propiedad del material, es decir, tiene que ser un dato. Ya van a haber materiales más rugosos que otros. Y hay, de hecho, materiales que son lisos, que tienen rugosidad absoluta igual a 0. Ya lo vamos a ver. Entonces, suponiendo que tengo una tubería, ya, que tiene rugosidad relativa de 0,2 con un número de Reynolds igual a 10 elevado a 5, ¿ya? Hice mis cálculos, me dio que el número de Reynolds es 10 elevado a 5 y que mi rugosidad, en realidad ese no es un buen número. A ver, vamos a elegir otro valor. Vamos a elegir este de acá mejor. Sí, este está mejor. Vamos a decir que nuestra rugosidad relativa es de 0,01. ¿Cómo leo este gráfico? Fíjense que estas líneas no son rectas, sino que en algún momento suben, ¿ya? Suben a medida que disminuye el número de Reynolds. Entonces, ¿cómo puedo determinar el factor de fricción? Considerando que mi número de Reynolds es 10 elevado a 5 y que mi rugosidad relativa es 0,001, puedo hacer de la siguiente manera. Subo hasta la línea, ¿cierto?, de mi rugosidad relativa, ¿ya? Y después, a continuación, leo acá. ¿Ya? Y esto, ¿qué valor tiene, aprox? 0,022, 21, ¿qué creen? 22, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones, yo tengo un factor de fricción que tiene un valor de 0,022. ¿Ya? Asimismo, ¿qué pasa, por ejemplo? Este ejemplo también es interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora tengo una rugosidad, tengo una rugosidad relativa igual a 0? Cuando tengo una rugosidad relativa o una rugosidad igual a 0,
Eso quiere decir que estoy con un tubo o una superficie lisa o smooth. Smooth. ¿Ya? Y es la última línea que está acá abajo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo hubiese tenido un factor de un número Reynolds de 10 elevado a 6 en una cañería lisa, yo lo que tendría que hacer es leer esto. Así primero, me voy a la línea de más abajo, que es la línea para el tubo liso, y leo acá el factor de fricción. ¿Sí? Y fíjense que ya 11, 12, no sé cuánto es. Ya le voy a poner 11 nomás. Es como ser 1,5 tal vez, no sé. Bueno, ¿ya? Aprox. Entonces, ¿cuál es la lección que les quiero mostrar ahí? Que una rugosidad igual a 0 no significa que mis pérdidas por fricción van a ser igual a 0. Lo único que significa es que mi número de factor de fricción probablemente va a ser más bajito. ¿Ok? Ya, jóvenes, ¿alguna pregunta? Este gráfico lo vamos a usar muchísimo, ¿ya? Lo vamos a usar harto. Familiarícense con sus términos. Entonces, primero, la rugosidad relativa, ¿cierto? Es función del material y del diámetro. La rugosidad absoluta va a depender del material, ya es un dato, no es algo que ustedes se tengan que saber de memoria. Y luego, para calcular el factor de fricción, tienen que intersectar el número de Reynolds con la curva correspondiente a su rugosidad relativa. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. Hay algo que no estoy entendiendo bien, es que cuando hablamos del número de Reynolds, generalmente estamos hablando de flujos laminares y turbulentos, y se Sí, están moviendo en el orden de 2000 y algo, 3000 y algo, sí. pero acá en el gráfico salen potencias de 10 a la 5, 10 a la 7, 10 a la 8, y ahí no entiendo muy bien cómo asociar esas potencias al número de Reynolds, es decir, como se supone que si estamos hablando del orden de los miles y acá nos están saliendo potencias de 100.000 y cosas así, ¿cómo lo podemos calcular ahí? No, está bien, buena pregunta. Mira, pero fíjate que acá tienes acá 1000, po. Ujú, claro, Hacia abajo tienes números menores que 1000, o sea, este gráfico igual lo podría utilizar para flujos laminares. claro. Pero para el resto de los cálculos de día a las 6, por ejemplo, ¿es posible que el Reynolds no dé en ese orden? Siempre, o sea, la verdad es que el 90% de las veces les da flujo turbulento. Ah, ya. La mayor parte de las veces flujo turbulento. De hecho, a medida que vayan avanzando en su asignatura, se van a dar cuenta que a mayor turbulencia, mejor va a ser la transferencia de calor, de materia, de momento. ¿Ya? Pero por el momento lo importante es familiarizarse con esto. Pero sí, casi siempre va a ser turbulento, Francisco. ¿Ya? Eso, profe. No, nada. Ya, ok. Ya nos quedan solo 5 minutitos. No sé qué vamos a alcanzar a ver, pero voy a guardar acá. Esto después, como siempre, voy a dejar todas las imágenes dentro de una misma diapositiva, ¿ok? Y sigamos. Ya, un poco lo que les decía de las pérdidas por fricción. Bueno, existen, o sea, todos los materiales tienen una cierta rugosidad absoluta según básicamente las características, su característica física, ¿ya? Entonces, esto es como anecdótico nomás en realidad, uno lo que puede hacer, ¿cierto?, es sacar como una rugosidad media de la tubería según qué es lo que pasa, ¿ya? Según sus propiedades, básicamente, ¿sí? Y esa rugosidad, ¿cierto? Importante decir que esa rugosidad siempre tiene unidades de distancia, porque en el fondo es una longitud que se está midiendo. Siempre va a tener unidades de distancia, ¿de acuerdo? Y generalmente las rugosidades están en el orden de los milímetros, ¿ya? De hecho, incluso a veces están del orden de 10 a la menos 2 milímetros, ¿sí? O sea, son valores que son bien bajos, son muy chiquititos, ¿sí? De hecho, una rugosidad de 1 milímetro es como alta, ¿ya? Ok. Y acá también hay otro, como les decía, ese factor de rugosidad absoluta, ¿ya? Rugosidad absoluta va a depender del material. Entonces, por ejemplo, el acero tiene una rugosidad
que va entre el 1 y 10 milímetros, o sea, es súper rugoso. Ya, o sea, en el fondo esto es una rugosidad que incluso llega a ser visual. El hormigón también tiene una rugosidad alta. No sé si alguna vez han pasado por canales de hormigón. Cuando los tocan son como bien ásperos, bien rugosos. Ya, entonces eso también es algo que se puede ver. A diferencia, por ejemplo, de las tuberías de drenaje, que tienen una rugosidad bastante más pequeña, y el vidrio y el plástico, que recuerden son lisos, ¿ya? No tienen rugosidad. Pero recuerden que un fluido no tenga rugosidad no significa que no tenga pérdidas, solamente que va a tener un factor de fricción más bajo. ¿Qué otra cosa más? Bueno, acá hay otros valores de tuberías para otro tipo de materiales, ¿ok? Entonces lo importante es considerar que la rugosidad es un dato. Y fíjense que a mayor rugosidad, mayor es el factor de fricción, y eso lo pueden ver acá, ¿sí? A un mismo Reynolds, a mayor rugosidad, mayor va a ser el factor de fricción, porque en el fondo es mayor la fricción que va a haber entre el fluido y la tubería que lo contiene. ¿De acuerdo? Ya, hay un ejercicio que no lo vamos a alcanzar a hacer, ¿ya? Lo vamos a partir la próxima clase y vamos a ver la próxima clase, vamos a ver lo que tiene que ver con pérdidas en accesorios, ¿ya? Bueno, acá incluso podemos, como para ir terminando un poco la idea, aquí se ve en el fondo cómo se puede visualizar, ¿cierto? Cómo en la subcapa laminar, ¿cierto? O en la capa laminar, donde hay un cierto perfil de velocidad, ¿ya? El fluido cómo va interactuando con una pared rugosa en relación a una pared lisa, ¿ya? Entonces ahí también uno puede ver el tema del efecto de la rugosidad sobre la fricción, ¿de acuerdo? Bueno, y estas son algunas otras correlaciones que pueden utilizar para calcular el número de Reynolds. Por una parte, uno tiene el diagrama de Moody que les acabo de mostrar, pero por otro lado, el factor de fricción, y en este caso son puros factores de fricción de Fanning, ya también lo podrían calcular con algunas correlaciones como se ven acá. ¿De acuerdo? Profe, Dígame. cuando usted estaba hablando de la rugosidad, ¿Sí? uno, ese como cálculo o valor es cuando uno lo empieza a utilizar, porque me imagino que después de un tiempo se empieza a desgastar y Ah, eso se empieza a hacer más rugoso, ¿no? sí, la verdad menos rugoso, porque en el fondo a medida que va pasando el tiempo se tendería como a ir alisando la tubería. Después de mucho tiempo, sí, de mucho tiempo de roce, de contacto, según la velocidad que se está aplicando, la tubería se va como a tender a alisar. Pero efectivamente la rugosidad relativa en una escala de tiempo muy, muy grande es dinámica, ¿ya? Pero si es una tubería nueva, se puede trabajar con la rugosidad que hay por fábrica nomás. Tal vez después de mucho tiempo, después de mucho uso de la cañería, podría llegar a pensar que la rugosidad es menor. Pero es una buena pregunta. Efectivamente, se debería ir desgastando el material. ¿Ya? Una buena pregunta. No sé si en algún caso se podría hacer más rugoso. O sea, yo tendería a pensar que se va a alisar. No sé si se podría tender a ser más rugoso. Podría haber algún caso, no sé. Pero efectivamente, en un lapso de tiempo grande, la rugosidad, claro, no se va a mantener constante en el tiempo. Pero uno en general diseña no para... Pero no pero es interesante, fíjate la pregunta. Es súper interesante porque a lo mejor si quiero diseñar un tema para, no sé, para 30 años, a lo mejor debería pensar que la rugosidad se va a ver modificada. Una buena pregunta. Eso, entonces no lo vamos a considerar en los No, ejercicios. no. Van a considerar una rugosidad constante nomás. ¿Ya? Eso es como para filosofar o para reflexionar, pero Gracias, profe. ya, pero perfecto, el ejercicio va a ser constante. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta, alcance? ¿No? Ya, pues joven, entonces lo dejamos hasta acá, vamos a partir con un ejercicio sencillo, y de ahí vamos a seguir viendo lo que es rugosidad. Ya recuerden que lo que estamos viendo no entra en el certamen, ¿ok? Pero sí va a entrar en el próximo, entre comillas, laboratorio que van a tener. ¿Ya? Ya pues, los dejo entonces.
Si no tiene ninguna otra pregunta más, dejo para que vayan a almorzar. ¿Ya? Chuchu. Cuídense. Gracias, profe. Chao. Gracias a ustedes, de nada, que estén muy, muy bien. Chao, chao. El chat también, chao. Profe, Dígame. es que le puse un correo Sí. para que no William, sé en realidad cómo proseguir porque lo que pasa es que em, no está bien, William. Lo que pasa es que lo hablé con la profesora, lo hablamos con la profesora Andrea, y la verdad es que empezar como a hacer cambios de paralelo está como complejo a esta altura. Pero te puedo compartir el material de las clases. ¿Ya? Y de ya, hecho, lo que voy a ya, hacer con la profe Andrea es que vamos a compartirnos los ejercicios para que los ejercicios por lo menos estén en ambas aulas. Si tú particularmente ya, ya te las puedo mandar. ¿Ya? estupendo, ya, profe, Ya, ok. muchas gracias, No, de nada, de nada. que tenga buen día. Igual tú, ¿ya? Chao, jóvenes, que estén bien.